Regresamos para poner el tema sobre la mesa. Esta madrugada se aprobó en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos y de ingresos para el 2023. Bueno, lo que se prevé es que se tengan ingresos por alrededor de 8 billones de pesos. Se habla de deuda, se habla de varias cosas y obviamente ya desató bastantes críticas. Pero la pregunta y el tema que hoy ponemos sobre la mesa es si es un paquete económico responsable. Y para analizarlo, yo voy a saludar a Raúl Frías Lucio, el director editorial de Mega Noticias, y también a Juan Carlos Zúñiga, analista de esta casa editorial. A los dos, muy buenas tardes. Yo me despido y los dejo con este tema sobre la mesa. Gracias, Marta. Marta Reyes, gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, como todo, ¿no? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto también, Marta. Sí, gracias. Oye, a ver, más allá de los números y billones de pesos de esta ley de ingresos que fue aprobada en la Cámara de Diputados con 500 reservas, 500 reservas, sí, pero más allá de los números y todo esto, Juan Carlos, creo que me parece complicado, difícil que el ciudadano de a pie como nosotros, como tú y yo y desde luego muchos más, sí, bueno, entender exactamente qué es lo que está aprobándose, porque con este presupuesto, esta ley de ingresos que fue aprobada, que está calculando 1.299.647 millones de pesos, que es una cantidad que no nos imaginamos, pero que es todo lo que está calculando el gobierno o la Cámara de Diputados que va a tener de ingreso si el Congreso, el país está calculando esto para el gasto del 2023. Es decir, 266 votos votaron a favor de Morena, PT y Verde y 212 votos del PAN, de Morena, perdón, del PAN, del PRI, de MC y del PRD, pues votan en contra. Entonces, en esta polarización que hay, Juan Carlos, sí, siempre es importante, bueno, qué es lo que se está discutiendo, de dónde se está partiendo y dentro de esta polarización, ¿qué es realmente? ¿Es un presupuesto responsable, como dicen los de Morena y sus aliados, o es un presupuesto irresponsable, como dice la oposición? ¿Cómo entenderlo, Juan Carlos? Sí, Raúl, es un gusto coincidir contigo esta tarde. Bueno, si lo ponemos en términos muy coloquiales, no están alcanzando los vivos para enterrar a los muertos. Así lo vamos a poder resumir en el asunto del presupuesto. ¿Por qué? Porque sí, bien es cierto, en 4 años la administración del presidente López Obrador ha hecho un uso muy serio de las finanzas públicas, ha sido prudente en el manejo de las finanzas públicas. Hay un consenso de conservadores y liberales y progresistas, chairos y fifís que ha sido un manejo prudente de las finanzas públicas para este 5º año de gobierno, para el 2023, con este nivel de endeudamiento. Lo que hace pensar es que no está alcanzando el dinero que está ingresando para todos los compromisos que hay. Uno, los programas sociales. Hay que recordar que para 2024 se pretende llevar la pensión de adultos mayores a 6,000 pesos bimestrales. Entonces, se requiere más dinero. El próximo año va a aumentar también la pensión 25%. De adultos mayores y también los programas sociales. Exactamente. Y también las obras prioritarias. Es decir, no está alcanzando. Y sin reforma fiscal, dicen los expertos, pues no va a haber de dónde. Entonces, de manera así muy coloquial, no alcanzan los vivos para enterrar a los muertos. Es lo que está pasando y la bronca va a venir para la sucesora o el sucesor del presidente. Sí, me queda claro que el problema no va a ser para el próximo año, ni para el 24, sino para quien venga después. Pero a ver, me parece que has sintetizado muy bien el tema. Por un lado, los programas sociales, las obras para el actual gobierno que son prioritarias, que se están llevando una buena cantidad de recursos, sí, y el problema es que lo que se está recaudando no va a ser suficiente y están contemplando un endeudamiento. Pero sin embargo el presidente, desde el atril presidencial, sigue insistiendo en que no hay deuda, que no se ha pedido deuda. Sin embargo, esta en forma indirecta ha venido creciendo. Y entonces hay como un engaño, una simulación de que no hay deuda para decir es que estamos saliendo bien con finanzas, cuando en la práctica lo que nos dicen estos números, que tú bien lo has tocado, bueno, pareciera que nos dice que no está alcanzando el dinero y no va a alcanzar para adelante.
Sí, es que no hubo deuda porque hizo ahorros el gobierno federal, contrajo la operación del propio gobierno, pasó de la austeridad al austericidio en algunas dependencias gubernamentales, afectando sí los servicios que presta el gobierno, y también obtuvo recursos de los fideicomisos. Hay que recordar que se terminaron algunos fideicomisos, de ahí tomó dinero y ha tomado de varias partes. El asunto que parece ocurrir en esta ocasiones que ya se acabó el dinero del ahorro, ya se acabó los fideicomisos, ya se acabó los guardaditos, y ahora hay que buscar la manera de cubrir el déficit a través de deuda. Es decir, si bien es cierto, el presidente no se endeudó en sus primeros 4 años de gobierno, y lo que aumentó al servicio de la deuda fue por los comportamientos de los mercados internacionales, por el asunto del precio del petróleo, del dólar, en fin, de todos esos factores, y aumentó el servicio de la deuda. Pero ahora sí está contemplando el gobierno contratar deuda interna y deuda externa el próximo año para cubrir ese boquete, porque ya no hay de dónde sacar. Así es. En donde también el presidente ha dicho pues que no va a haber reforma fiscal, que no van a subir impuestos, no quiere, se resiste a subir impuestos, se resiste a una reforma fiscal. Eventualmente esto le va a tronar al próximo presidente, que tendrá que hacer una reforma fiscal para sostener los programas sociales, porque ya están en la Constitución. No me imagino a ningún presidente revirtiendo los programas sociales. No, a ver, eso yo creo que ya llegaron para quedarse. El problema es que no se está teniendo la base suficiente, gravable, los impuestos, para poder de alguna forma mantener todos estos programas sociales. O sea, al negarse a ampliar, a hacer una miscelánea fiscal, que se amplíe la base de quienes pagan impuestos, porque en este país somos poquitos los que pagamos impuestos en comparación con una gran cantidad de personas que trabajan, y el gobierno no ha querido molestar, digamos, a los que están, digamos, en la informalidad, Juan Carlos, y eso de alguna forma ha permitido que solamente venga la presión sobre los que sí pagamos, y ahora tendrá que solicitar crédito. Pero no solamente el endeudamiento, Juan Carlos, me parece que también uno de los aspectos que está contemplando esta ley es el asunto de qué estamos partiendo. Por ejemplo, déjame mencionar algunos datos. Están partiendo de que va a haber un crecimiento del 3%, de acuerdo a lo que dijeron en este proyecto de ley de ingresos. Sin embargo, sí, el crecimiento que está calculando el Banco de México para el próximo año es del 1.3%. 1.3, aquel 4% que ofreció el presidente que íbamos a tener, y el 2% que tuvimos durante muchos sexenios, ahora parece que es una cantidad deseable cuando no hemos tenido esto y sí hemos tenido estancamiento. Ahora el presidente dice, es que se nos atravesó la pandemia, pero hay que recordar que desde el 2019 el año lo terminamos con estancamiento, o sea, ya no había crecimiento, y bueno, se culpa ahora, como sabíamos que iba a ocurrir, a la pandemia, Juan Carlos. Sí, bueno, y otro ingrediente adicional, Raúl, la posible recesión de Estados Unidos, de la economía norteamericana. Hay que recordar que el motor ahorita del crecimiento económico en nuestro país es la industria manufacturera, la industria de exportación, es la que está aportando mayor, es la que está sosteniendo la economía de nuestro país. Si hay una recesión en el vecino país, si hay una baja en el consumo en el vecino país, esto nos va a afectar necesariamente, y creo que es un componente que debieron haber contemplado los diputados y el gobierno en el paquete económico. Sí, es cierto, los secretarios de Hacienda siempre han presentado históricamente paquetes optimistas, optimistas. Esto no es extraño, esto no es raro, pero pues la circunstancia en este momento es ante una amenaza de recesión del vecino país, ante una inflación que no cesa y ante una situación en donde no hay una miscelánea, una reforma fiscal. Es decir, el 3% difícilmente se va a alcanzar, se va a alcanzar. Creo que en esta ocasión el gobierno no ha sido prudente, a diferencia de los años anteriores, que sí ha habido prudencia en el manejo de las finanzas públicas. No hubo locuras. Sí. Exacto. Sí, y déjame también dar un dato adicional, Juan Carlos, sobre el tema. A ver, lo acabas de decir, hay una recesión en el mundo, parece que muchos países entrarán en recesión, eso lo dicen los economistas del mundo. Sin embargo, también son muchos los que dan como una gran oportunidad para nuestro país el que se esté regresando a las empresas maquiladoras
a México, pues ahora sí, utilizando su posición geográfica con el consumo, con el vecino consumidor más importante del mundo. Sin embargo, sí parece que el tema de la confianza, o sea, lo que se ha hecho lamentablemente en este gobierno desde mi visión es que no ha creado la confianza necesaria para que haya inversiones y lleguen directamente a México por las posiciones que ha habido desde la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sí, y desde luego el estar criticando o, por ejemplo, muchas empresas están llevando a cabo estas certificaciones de utilización de energía limpia y en México pareciera que eso es un obstáculo para que estas empresas, estas industrias del mundo lleguen a nuestro país. ¿Cómo ves esto? Sí, efectivamente, bueno, desde la cancelación del aeropuerto, ahorita la disputa energética con el gobierno de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, en fin, lo cierto es que también el presidente, cuando Estados Unidos le da un golpe a la mesa, se alinea. Y en ese sentido creo que Estados Unidos va a proteger mucho la inversión que está realizando en nuestro país y la futura inversión que está planeando en nuestro país. Hay que recordar, por ejemplo, dentro de una semana exactamente viene John Kerry, el agregado climático del gobierno de Joe Biden, exactamente va al estado de Sonora, justamente a ver la inversión de la planta fotovoltaica y el tema del litio. Es decir, Estados Unidos ha estado ahí puntual, metido y ha sido de alguna manera el contrapeso que no ha encontrado el Estado mexicano o el gobierno mexicano en la oposición en nuestro país y en los sectores empresariales y las organizaciones civiles. Entonces no me preocuparía tanto la reacción de Estados Unidos, porque la reacción del presidente ante Estados Unidos, porque López Obrador ha bailado al son que ha marcado tanto en su momento Donald Trump como el que le está marcando Joe Biden. Es decir, no come lumbre, pues, el presidente López Obrador sí, cuando se trata de Estados Unidos. Aunque en los discursos, bueno, en narrativas, en los discursos queda a veces como que cuca, como que de alguna forma le gusta mucho explotar ese tema del nacionalismo, de la soberanía, y que eso muchas veces pues no va de acuerdo con la productividad y las inversiones que son las que generan empleo y que son las que dan bienestar muchas veces a las familias. Pero bueno, es un estilo, digamos, que a veces, como tú bien dices, me parece no come lumbre, aunque sí parece a veces que cuca y que espanta las inversiones, porque lamentablemente la inversión ha disminuido, entre otros factores, precisamente por el tema de confianza. Exacto. Otro punto importante, ya no está Raquel Buenrostro en el Servicio de Administración Tributaria. Raquel Buenrostro, extraordinaria funcionaria pública que es muy buena para cobrar. Sí, fue muy buena cobradora, fue muy buena recaudando, le recaudó a los empresarios que no querían pagar y a las organizaciones que no querían pagar y bueno, hizo bien su chamba. Vamos a ver quién se queda en su lugar si sigue esta misma política de Raquel Buenrostro, porque ya en términos, desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de que tiene que haber ingresos para sostener la operación del gobierno, esta funcionaria hizo muy bien su trabajo. Vamos a ver qué va a pasar con el SAT, con quien se queda en el lugar de Raquel Buenrostro. Sí, yo me quedaría simplemente como comentario final este tema, la urgente necesidad de tener una miscelánea fiscal, de que se amplíe la base de quienes pagan impuestos en este país, que no se siga recargando solamente sobre los mismos, porque si no, sí, este tema del endeudamiento finalmente, pues todos los mexicanos vamos a tenerlo que pagar tarde o temprano. Y esto, desde luego, también afecta la economía de las familias. Así es que, bueno, ya veremos por lo pronto, ahí está esto. Siguen las discusiones, ahora pasará al Senado para ver finalmente cómo va quedando esta ley de ingresos y seguir viendo cómo evolucionando este paquete económico rumbo al 2023. Coincido contigo en el tema. El problema no va a ser para este gobierno, que le quedan ya 2 años de funciones, sino al que sigue, ver cómo va a resolver esto. No podrá quitar programas sociales, las obras prioritarias, a veces Dos Bocas inundado ahora, que ya no se va a concluir el Tren Maya en la parte de Quintana Roo, en fin, ese tipo de cosas que también son inversiones muy importantes y que finalmente los estudios que hasta el momento se habían dado a conocer no iban a ser obras que fueran a redituar utilidad, sino más bien algunas de ellas nos van a costar para seguir operándolas, incluso funcionando, Juan Carlos.
Sí, por eso es importante ya escuchar a ver qué piensa de esto Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. ¿Qué piensan ellos sobre lo que podían recibir en el país en el 2024? Porque pues no me cabe duda de que uno de ellos será el próximo presidente o presidenta de la República. Ya descartaste a la oposición, ya hablaremos de eso otros días. Gracias, Juan Carlos. Gusto en saludarte, buen fin de semana. Se descarta solita, Raúl. Sale, ahí nos vemos. Gracias, buen fin de semana, Juan Carlos.